Muy buenas a todos, yo soy Emanuel Cabrera, estoy aquí de nuevo para hablarles acerca de dos temas que vendrían siendo dictaduras y golpes de Estado. Estos dos temas, aparte de estar intrínsecamente relacionados, también se relacionan con los temas anteriores, que son fascismo y derechos humanos. Entonces, si ustedes vieron el video anterior, se les puede facilitar entender este. Y si no es así, espero que mi explicación baste. Sin más que decir, vamos a comenzar y ya saben, va con mucho cariño. Listo, comencemos hablando acerca de dictaduras. Definición. Una dictadura es un régimen político, o sea, un modo de gobierno que es ejercido por una sola persona o por un grupo muy reducido. ¿Qué es lo que caracteriza este régimen político y que lo diferencia de los demás? Sencillo. El poder está absolutamente concentrado en el único individuo que lo ejerce. ¿Cómo así? No existen ramas del poder. No existe rama legislativa, no existe rama ejecutiva, no existe rama judicial. Todo el poder que debe tener un gobierno, en lugar de estar dividido en sectores y entre personas para que sea más fácil de llevar, está enfocado en una sola persona que tiene todos los cargos al mismo tiempo. Y esto se presta para cosas malas como vendría siendo la represión o la corrupción, porque la persona que ejerce el régimen dictatorial no está sujeta a ningún tipo de limitación. O sea, no hay una constitución que limite sus acciones y que le marque un margen. O sea, a ver, me explico. No existe una constitución que le diga las cosas se deben de hacer de tal manera respetando tales derechos. Y por supuesto, tampoco hay organismos que supervisen que quien ejerce el poder lo esté ejerciendo de manera correcta. No hay, por ejemplo, un congreso que verifique que las cosas sí se estén realizando de la forma debida, sino que quien gobierna puede gobernar como le plazca y sin consecuencias. Listo. Si ustedes vieron el video de fascismo y derechos humanos, entender las características de las dictaduras va a ser sumamente sencillo, puesto que son las mismas prácticamente. Entonces, características de las dictaduras. Número uno, el poder está concentrado en un solo individuo. No existen cargos y funciones divididas, sino que una sola persona es quien hace todo a la vez. Siguiente característica, ausencia de democracia. El pueblo no tiene derecho a la elección popular y tampoco a hacer uso de los mecanismos de participación o a los mecanismos de protección de derechos, puesto que cualquier tipo de democracia o poder del pueblo para elegir está sumamente limitado. Otra característica de las dictaduras es la represión y reducción de libertades. Reducción de libertades es que cosas que deberían ser fundamentales e indispensables para un ser humano son limitadas. Cosas como, por ejemplo, que usted se vista como usted quiera, que usted se exprese como usted quiera, o que usted opine abiertamente de lo que usted quiera, es algo prohibido en las dictaduras, especialmente si se trata sobre el gobierno, a quien usted está criticando o sobre quien usted está opinando. ¿Y la represión qué es? El uso de la fuerza. Eh, o sea, que se proceda contra usted con brutalidad, que a usted se lo violente. Obviamente por organismos de control como lo vendría siendo la policía. Y listo. La otra característica que tienen las dictaduras es la corrupción. Un gobierno en el que una sola persona puede ejercer todos los cargos sin ningún tipo de limitación o supervisión, obviamente se presta para cosas como lavado de dinero, abuso de poder y otros temas relacionados con un gobierno mal llevado, en el cual la democracia no existe y en el cual las cosas se realizan de la peor manera posible. Bueno, ejemplos de dictaduras hay bastantes alrededor del mundo, eh, porque podríamos comenzar incluso hablando de Benito Mussolini, el fascista italiano que mencioné en mi video anterior. También podríamos hablar de Adolf Hitler en Alemania, de Joseph Stalin en la Unión Soviética o de la dinastía Kim en Corea del Norte. Entonces, esos son ejemplos de dictaduras. ¿Y qué nos muestran los ejemplos?
Primero nos ayudan a ver las características, todas tenían en común estos factores, poder centralizado, represión. Y segunda cosa que nos muestra, que las dictaduras pueden variar bastante en su durabilidad, en cuánto tiempo se mantienen, porque las hay desde largas hasta no tan largas. Por ejemplo, la dinastía Kim en Corea del Norte hoy en día es una dictadura que sigue vigente. Pero bueno, habiendo mencionado esto, vamos a pasar acerca de las razones por las que las dictaduras se pueden producir o por las que un país puede terminar cayendo en un régimen dictatorial. Bueno, una de las razones por las que se puede llegar a dar una dictadura en un país es una debilidad económica enorme, una crisis económica. ¿Por qué pasa esto? Porque en un país cuya economía está en una situación muy mala, puede provocar desesperación en la población y hacer que para los habitantes cualquier solución pueda ser vista como viable e incluso por el gobierno concentrarse en la economía, descuidar otras áreas y terminar provocando que un líder dictador ascienda al poder. Para las siguientes razones por las que se puede dar una dictadura en un país, podemos ver que son opuestas entre sí. Una razón, la primera que menciono, por la que una dictadura se puede dar en un país es por un líder carismático, un líder que con el poder de las palabras logre convencer al pueblo de que él es la solución para alguna crisis que haya, o sin necesidad de una crisis, un líder que por medio de las palabras convence a los demás de que él es lo que el país necesita para mejorar, y de este modo convencer a las personas de unirse a él y al final terminar gobernando él solo. Y la otra razón opuesta a la anterior, pero que también es una razón por la que pueden haber dictaduras, es completamente lo contrario. Una dictadura provocada por el miedo. Eh, por ejemplo, fue Augusto Pinochet en Chile. Es una dictadura que se formó desde el miedo, por represión, por terrorismo, por violencia, por invasiones, por amenazas. El pueblo estaba aterrado y al final, ¿qué ocurre? Augusto Pinochet, aprovechándose del miedo de la población, termina entrando a Chile como dictador y se proclama. Y ya mencionando lo anterior, Adolf Hitler, por medio de las palabras, convenció a gran parte de la población alemana de unirse a él y a sus ideologías y también terminó proclamándose dictador por medios menos represivos que los de Augusto Pinochet. Relacionado con Adolf Hitler podemos ver otra razón por la que las dictaduras pueden llegar a darse, que es el nacionalismo extremo y la discriminación hacia un grupo étnico. ¿Qué es esto? Si un líder desde su discurso, como vendría siendo Adolf Hitler, incita a los demás a rechazar a una parte de la población, puede hacer que se forme división en el país. Y con división en el país se puede fácilmente llegar a una dictadura y llegar al poder por medios sucios. Y esto se ve mucho en los regímenes dictatoriales. Pues Adolf Hitler era un hombre que despreciaba a los judíos y en su discurso siempre proclamaba a los alemanes, a la raza aria, como una raza superior. ¿Esto qué hacía? Provocar división por parte de quienes no estaban de acuerdo y por parte de quienes decían, hey, es cierto, nosotros somos superiores a los demás y nosotros deberíamos ejercer poder sobre ellos y no estar en un mismo estatus siendo nosotros superiores. Y este discurso de odio es el que provocó que se formara la dictadura. Y ya relacionado con Benito Mussolini, otra razón por las que las dictaduras pueden llegar a darse es un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Lo vamos a hablar más adelante. Pero en resumen, un grupo armado, una guerrilla, toma el poder por medio de la fuerza y la violencia, ya sea amenazando o incluso asesinando al anterior gobernante. Otra razón por la que una dictadura puede llegar a darse es por herencia, como es el caso de la dinastía Kim en Corea del Norte. ¿Cómo funciona esto? Un dictador anterior cede su poder a un familiar o persona que considera de confianza para continuar con el régimen. Eh, y la última razón por la cual puede llegar a darse una dictadura, que para mí es la más interesante de todas, es que una dictadura puede llegar a darse por apoyo de otros países.
Esto nosotros en Latinoamérica lo vivimos muy de cerca, puesto que durante el auge de la Guerra Fría, cuando el capitalismo y el socialismo, las dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, o bueno, la Unión Soviética de Estados Unidos, luchaban para ver quién era el que esparcía su ideología por todo el mundo y quién era el que ganaba. Durante esta época, nosotros en Latinoamérica éramos un lienzo en blanco. Éramos propensos a ceder ante el capitalismo o ceder ante el comunismo. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Ambos países, tanto Estados Unidos como Rusia, podían llegar a apoyar dictaduras con tal de que el partido enemigo o la ideología enemiga se viera silenciada y la que perdurara era la que ellos promovían. Un ejemplo, digamos que, eh, como les digo, lucha entre socialismo y capitalismo. Argentina llega a tener un presidente dictador y Estados Unidos lo apoya o hace caso omiso precisamente porque este presidente dictador promueve el capitalismo y esto a ellos los favorece para que su ideología se esparza y la del comunismo quede abajo. Bueno, ya para terminar con el tema de dictaduras y pasar al de golpe de Estado, no quiero contarles las consecuencias de las dictaduras, puesto que son evidentes y las mismas que las del fascismo. Gran violencia, muertes, la población queda silenciada, normalmente la economía queda por debajo, pero entonces para que no quedemos con ese vacío, voy a contarles acerca de un acontecimiento curioso en América Latina, que fue la Operación Cóndor o el Plan Cóndor. La Operación Cóndor consistió en un plan de cooperación entre varias dictaduras de América Latina al mismo tiempo, entre las cuales participaron Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, durante la década del 70 y la década del 80. ¿Para qué? Para entre todos reprimir la oposición en sus respectivos países. ¿Cuál era el objetivo? Promover su ideología al máximo, eliminar la ideología opositora y proclamar un poder absoluto en América Latina. Este hecho dejó a muchas familias traumatizadas, con integrantes muertos, y fue un periodo de terror durante el cual las desapariciones forzadas y la violencia eran la norma en cada país. El Plan Cóndor nos muestra, para mí, el lado más siniestro de las dictaduras, puesto que incluso entre regímenes dictadores pueden llegar a colaborar entre sí buscando el mismo objetivo de reprimir a quien no esté de acuerdo con ellos. Y esto se lleva muchas cosas por delante, porque al tocar este tema podemos hablar de asesinatos a estudiantes, a civiles. El mero hecho de que usted fuera opositor del partido que se promovía era suficiente para que usted fuera asesinado. Y nadie decía nada y nadie hacía nada. Entonces, para concluir con las dictaduras, es un régimen político eh, en el cual una sola persona ejerce todos los cargos al mismo tiempo. Sus características son represión, asesinato, persecución y sobre todo que se silencia a los partidos opositores. Y las causas de una dictadura pueden ser muchas, desde la herencia hasta el apoyo de otros países. Entonces, espero que hayan entendido el tema y vamos a pasar a hablar acerca de golpe de Estado. Listo, ya pasando a la parte de golpe de Estado, vamos a definirlo. Un golpe de Estado es un cambio repentino y violento en el gobierno de un país. Este cambio es ejercido o por un grupo militar o por un líder político que es respaldado por los mismos militares. Eh, este cambio es violento, armado, siempre relacionado con la represión o con el terrorismo, porque siempre que hay un golpe de Estado, estamos dejando de lado el sistema democrático. El poder no se está tomando por elección popular, sino por la violencia y por métodos ilegales. Entonces, ejemplos de golpes de Estados tenemos bastantes alrededor del mundo. Podemos hablar de Augusto Pinochet derrocando
Allende en Chile, podemos hablar de Videla en Argentina derrocando a Perón, también podemos hablar incluso de otros países fuera del continente latinoamericano como Abdel Fattah en Egipto. El caso es que la definición de golpe de Estado es eso, cambio violento en el poder ejercido por un grupo armado, generalmente. A continuación, voy a hablar acerca de los diferentes tipos de golpes de Estado. Bueno, tocando el tema de los diferentes tipos de golpes de Estado está el golpe militar, el más conocido de todos, un grupo armado toma el poder por la violencia. El golpe de palacio, que es un cambio de gobierno dentro del mismo régimen, entonces no necesariamente tiene violencia. Y también está el golpe institucional, que es un golpe ejercido por alguna rama, por ejemplo la rama judicial. También está el autogolpe, que no es muy común, pero se denomina autogolpe cuando un presidente durante su mandato se autoproclama dictador. Creo que pasó con Simón Bolívar. Y otro tipo de golpe de Estado es el golpe desde abajo, que es provocado por el pueblo, por los mismos habitantes a punta de revoluciones, y el golpe desde arriba, que es por las élites económicas, o élites políticas. También está el golpe técnico, golpe de Estado técnico es como se le denomina un golpe de Estado que es realizado sin necesidad de violencia, de armas o de asesinatos. Es solamente valiéndose de maniobras políticas. Puede ser chantaje o otros métodos no legales, pero no necesariamente la violencia y las armas. Y para finalizar, cuando un golpe de Estado no comete, perdón, no logra su cometido, sino que fracasa, se le conoce como intentona. Vamos a proceder a hablar de las causas de un golpe de Estado. Respecto a las causas de un golpe de Estado, son las mismas que las de las dictaduras, puesto que un golpe de Estado es parte del procedimiento para llegar a una dictadura. Entonces, repasando lo mismo, desacuerdos políticos, problemas con el gobierno, descontento social, también crisis económicas, pueden dar vía libre a que los grupos armados entren por la fuerza a tomar el poder, eh, mala relación con los grupos armados. Muchos gobiernos intentan mantener la paz con los grupos armados por medio de acuerdos, precisamente para prevenir que el descontento de estos provoque un golpe de Estado. Entonces es como una lucha actual que tienen varios gobiernos con las guerrillas, con sus respectivas guerrillas. A ver, tocando otras causas, también está la ambición de poder, eh, el interés de cada grupo armado sobre controlar totalmente la nación y pues ejercer su poderío por medio de la violencia. Y una que tampoco es tan usual, pero nunca falta, es también la exclusión étnica, un grupo que quiere imponer sus ideologías de superioridad sobre alguna otra etnia o imponer un discurso de odio, son otra razón de que se produzcan golpes de Estado. Listo. Entonces, para finalizar, respecto a los golpes de Estado, sabemos que son un cambio violento en el poder, normalmente acompañado de violencia, aunque hay algunos tipos que no lo involucran. Este cambio puede ser realizado por políticos respaldados por militares o por un grupo militar. Los golpes de Estado pueden ser provocados por temas relacionados con la política, lo social y lo económico, y a su vez también provocan consecuencias relacionadas con lo social, lo político y lo económico. Importante a tener en cuenta, si un golpe de Estado se efectúa y logra funcionar, tipo la persona que lo provoca logra ponerse al poder, es muy, pero muy difícil volver a la democracia. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que nosotros como ciudadanos
tenemos un rol importante al momento de la prevención de los golpes de Estado, principalmente si todos aportamos nuestro granito de arena. Por ello, mi invitación es que conozcamos nuestros derechos, conozcamos la democracia y la ley y el orden y luchemos por defenderla, puesto que tenemos que pensar en nuestro futuro, en la vida que deseamos vivir y la vida que deseamos dejarle a quienes vendrán después de nosotros. Entonces, más que la violencia, no hay peor cosa que quien la permite. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.